Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra con cada uno de los que en esta mañana nos ven a través de no solamente de la plataforma de Zoom, sino también que están en Facebook Live, que también están en YouTube. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Seguimos orando, seguimos levantándonos para buscar la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil ser constantes, es algo de lo más complicado que le sucede al ser humano. Es una de las cosas más difíciles. Ser constantes no es fácil, pero es algo que la palabra de Dios nos anima a hacer. Ser constantes, perseverantes en la oración, sin desmayar. Así que es tiempo, amados hermanos, de que ustedes, de que nosotros, de que todos sigamos haciendo las buenas cosas que hemos estado haciendo. No dejemos de practicar las buenas cosas que hemos estado haciendo, porque sé que al final Dios se va a mover con poder, Dios va a hacer su obra en nosotros y Dios va a lograr su propósito, que su propósito sea cumplido si nosotros mantenemos siempre esa constancia. Hay personas que no pueden llegar a cumplir el propósito de Dios por esto. Y bueno, en esta mañana me acosté, bueno, no en esta mañana, sino el día de ayer, cuando me acosté, estaba pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo hable al pueblo? Pues siempre es una preocupación. Inmediatamente en la madrugada sonó el celular, el despertador. Cuando yo me desperté y apagué el despertador que estaba sonando, llegó un pensamiento a mi mente. Decide hoy no creer. Decide hoy no creer. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. He decidido no creer. Yo, bueno, me sacudí por un momento y dije, bueno, ¿cómo así? El Señor me está diciendo que decida no creer el día de hoy. Y el Señor me estaba hablando fuertemente. Decide no creer, decide no creer, decide no creer. Cuando comencé a avanzar en el auto hacia este lugar, hacia la iglesia donde, por la gracia de Dios, estamos aquí sirviendo, ayudando, colaborando en ciertas áreas, el Señor hablaba a mi mente y me decía, decide el día de hoy no creer. Decide el día de hoy no creer. Y me llevaba a Salmos. Y llegué a Salmos 118. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El panorama de David no era un panorama bueno o agradable. David, aunque era un hombre ungido por Dios, el hecho de que una persona sea ungida no quiere decir que una persona va a estar en todo momento en la cúspide, o como muchos lo ven, es que el ungido se mantiene siempre bien, come en los mejores restaurantes, va a las mejores iglesias, predica los mejores mensajes, nunca está postrado ante los problemas, siempre ante Dios, y siempre se mantiene victorioso. La persona que está ungida tiene un buen carro, una buena casa, o tiene, bueno, nos lo han planteado así últimamente, que la unción que supuestamente tienen solo unos pocos, solo trae cosas buenas. Pero yo quiero decirle que cuando Dios derrama de su unción sobre alguien, esa persona sufre un quebrantamiento, un rompimiento en su vida, de tal modo
que ya no salga más lo que es esa persona, sino que comience a salir esa esencia que fue derramada en él, que comience a brotar, para que una planta pueda soltar su sustancia y pueda ser favorable a nuestro organismo. Tomamos unas bebidas que se llaman té, y el té es esa planta como que no sirve, como que ahí se ve normal, pero cuando esta planta se sumerge en agua caliente, comienza a soltar la sustancia. Y lo mismo es para aquellos que tienen unción. El proceso de la unción y de aquellos que son ungidos es un proceso de quebrantamiento. Es un proceso donde eres molido una y otra vez. Es un proceso donde eres molido, eres machacado, eres triturado, eres molido. Es más, la misma palabra de Dios habla acerca del Señor Jesucristo y muestra lo que pasó con él. El mismo Dios en carne tuvo que sufrir ese mismo proceso de quebrantamiento. Y David estaba en este proceso y en este momento tan difícil, donde él mismo dice en el verso 5 de Salmo 118, desde la angustia invoqué a Jehová. Y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Habían dos panoramas para David. El panorama hostil, el panorama que estaban viendo sus ojos, como un panal de abejas. Yo no sé si usted en algún momento ya se están extinguiendo y esto va a generar un caos, pero lo que estaba diciendo, y yo no sé si en algún momento usted llegó a ver un panal de abejas. Hoy en día ya casi no hay, pero cuando uno veía un panal de abejas, uno se asustaba. Uno se asustaba porque uno decía, donde estas abejas se me vengan encima, me van a matar. Y es tremendo. ¿A cuántos de nosotros nos ha picado una sola abeja y lloramos? Por una, por dos abejas, por tres. Ahora un panal de abejas. Y el mismo David está diciendo, me rodearon como abejas. Sencillamente David estaba en un panorama hostil en ese momento. David estaba siendo perseguido, David estaba siendo rodeado, David estaba siendo asediado. David no tenía escapatoria, no tenía para dónde moverse. Y el panorama era fuerte para David. Era una lucha entre su carne, entre lo que veían sus ojos y su espíritu, lo que podía sentir él espiritualmente. Y por eso decía él, si todas las naciones me rodearon, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. El verso 13 demuestra lo que David estaba pasando en ese momento. David prácticamente se había caído.
David prácticamente había sentido como que se estaba cayendo. Prácticamente David sintió un empujón fuerte. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida en algún momento hemos llegado a sentir un empujón, una noticia fuerte, un momento de dificultad tan fuerte que uno dice, ¿qué fue lo que pasó, Dios mío? ¿Qué fue lo que llegó a mi vida? ¿Qué es esto tan horrible que yo nunca pensé que me llegara a golpear de esta manera? Si lo vemos aquí, la palabra de Dios dice en el verso 13, me empujaste con violencia para que cayese. Me empujaste con violencia para que cayese. Tenemos enemigos que están buscando nuestra caída. Tenemos enemigos que nos quieren ver en el suelo. Tenemos enemigos que nos quieren ver muertos. Tenemos enemigos que nos quieren ver destruidos. Pero aquí había una noticia tremenda, porque el mismo David dijo, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Oh, déjame decirte algo, aunque por detrás el enemigo quiera empujarte para destruirte, por delante hay unos brazos que te están esperando para recogerte, porque en el nombre de Jesús tú vas a seguir adelante, en el nombre de Jesús tú vas a seguir caminando, en el nombre de Jesús tú te vas a levantar, en el nombre de Jesús vas a tener la victoria. Aunque el enemigo te empuje con violencia, el Señor está diciendo, tranquilo, hijo, porque yo soy el que voy delante de ti. Y aunque el enemigo te empuje con violencia, yo te voy a recoger. Yo estoy aquí para ayudarte. Tú no estás peleando solo. Y aquí es donde comienza algo fuerte, que David comienza a fortalecer su fe y no sus ojos carnales. Con todo esto, lo que tenía al frente, lo que tenía detrás, lo que tenía en su carne, lo que estaba viendo era algo que atribulaba, era algo que llenaba de ansiedad, era algo que llenaba de angustia. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder lograr esto? Está muy difícil, pero él comenzó a fortalecerse y dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. En mi casa va a comenzar a haber voz de júbilo. No va a haber voz de lamento. No va a haber voz de llanto. Voz de júbilo hay en la casa de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y aquí es donde viene, donde él comienza a dejar de creer. Dejar de creer. Porque es el llamado el día de hoy para mi vida y para tu vida. Es tiempo de que dejes de creer. ¿Cómo así? ¿A qué voy a dejar de creer? Sí, deja de creer a la voz del enemigo que te está diciendo que vas a morir. Deja de creer a la voz del enemigo que te está diciendo que eres un fracasado. Deja de creer a la voz del enemigo que te está diciendo que ya de esta no vas a salir. Deja de creer a la voz del enemigo que te está diciendo con lo que estás viendo. Es que no estás viendo, es que no ves, es que no te das cuenta que tus hijos están perdidos, es que no te das cuenta que tu matrimonio está acabado, es que no te das cuenta que tu ministerio está en el suelo, es que no te das cuenta que estás abajo, es que no te das cuenta. Y el día de hoy tenemos que luchar contra esa voz que nos está diciendo, mira la realidad, porque hay otra voz dentro de nosotros que nos está diciendo, tú vas a salir adelante, tú vas a seguir, tú vas a triunfar. Yo te he llamado para grandes cosas. Este no es el fin, este no es el fin, este solo es el principio. Si te caíste, levántate. Si dejaste y si te callaste, abre tu boca, levanta tu voz.
no para llorar. Levanta tu voz para clamar y para exclamar a los demás y decir que la gloria de Dios está sobre tu vida, que la gloria de Dios está en tu hogar, que Dios está contigo, que tú no estás solo, que el Señor está contigo entre los que te ayudan. No vas a temer lo que te pueda hacer el mismo enemigo. Y poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y aquí David decide dejar de creer. Porque David había llegado a creer a esa voz. Y David dice este verso que impacta mi vida. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no moriré, sino que viviré. O sea, David había llegado a pensar que iba a morir. Déjame ponértelo de esta manera. Aún David llegó a pensarlo. Yo sé que tú has pensado ahí en este momento: eres un fracasado. Soy un fracasado. Estoy destruido. Todo se ha acabado. Quisieras hasta morirte como el mismo Elías. Señor, mátame ya. No soy yo mejor que mis padres. Señor, mátame ya. Ven por mí ya. Esto ya no tiene solución. Pero David decide dejar de creer, aunque estaba rodeado, aunque sentía como avispas, aunque veía los ejércitos, las naciones rodeándolo, aunque veían la cantidad de problemas alrededor de él. No un problema, sino cantidad de problemas alrededor de él. Y aún esta voz que le decía: vas a morir, vas a morir, vas a morir. Se levanta David y decide: no voy a creer más a esto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Alabas. O sea que estaba diciendo: yo sé que Dios todavía va a hacer una obra. Yo sé que Dios todavía puede hacer algo con esta situación. Yo sé que Dios, y no voy a morir, sino que yo voy a vivir y voy a contar las obras de Jehová. Mi misma boca va a contar lo que Dios ha hecho. Mi misma boca va a contar la gloria de Dios. Mis mismos labios, no los labios de otros, no los labios de otros. Déjame decirte algo en esta mañana en el nombre de Jesús. Son tus labios los que van a proclamar la gloria de Dios. Son tus labios los que van a proclamar lo que Dios ha hecho, no los labios de otro. Lo mismo estaba pasando Marta y María. Y no solamente Marta y María, sino Lázaro. Lázaro fue el que sufrió la enfermedad. Lázaro fue el que sufrió la muerte. Lázaro, a quien todos conocen al final como aquel que salió de una tumba después de 4 días. Lázaro se enfermó de gravedad. Las hermanas de Lázaro envían una carta a Jesús, su amigo. Jesús, que cada vez que llegaba a esta ciudad, cada vez que Jesús llegaba a Betania, se quedaba en la casa de Lázaro. Quizá Lázaro no era parte de sus 12 discípulos. Quizá Lázaro no estaba dentro de esos hombres que hacían milagros, maravillas y prodigios. Pero déjame decirte algo. Dios no te ama por cuántos milagros haces. Sencillamente, si tú eres una persona que ha abierto su casa para que el Señor Jesucristo more en ella, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Algo que me llama la atención, que Lázaro no había hecho milagros. Lázaro simplemente era una persona que atendía bien a Jesús. Cada vez que Jesús llegaba a esa ciudad, le decía: aquí está mi cama. Le decía: aquí está nuestra comida. Ven a nuestra casa. Tú eres bienvenido. Mi casa es tu casa.
Lázaro era una persona la cual le brindaba una confianza a Jesús y le brindaba una tremenda relación de amistad. Lázaro no lo buscaba por milagros, Lázaro no buscaba a Jesús por sanidad. Es más, no fue Lázaro el que enfermo mandó la carta, sino fueron sus mismas hermanas, como un favor, diciéndole: Señor Jesús, tu amigo, aquel que te recibe en casa, aquel que te ha tratado también, está enfermo. Ven por favor a sanarle. Tú has sanado a multitud de personas. ¿Cómo no sanar a un amigo? ¿Cómo no sanar a alguien cercano? Pero la decisión de Jesús es fuerte, porque me llama la atención que Jesús dice aquí: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Escuche bien, como que a propósito el Señor se quedó. Dice, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Dijo, vamos a quedarnos 2 días más aquí. Después le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, porque procuró después ir a Judea. El caso es que se tardó lo suficiente para que Lázaro muriera y para que Lázaro estuviera ya a punto, ya prácticamente su carne podrida. ¿Y cómo puede ser posible que el Señor no llegue cuando yo le llamo? No, es que el Señor no llega cuando tú le llamas. El Señor llega cuando Él tiene que llegar. El Señor sabe a qué hora llegar. Nadie le puede decir al Señor a qué horas tiene que llegar. Marta y María creyeron que por enviarle la carta Jesús iba a llegar inmediatamente, pero Jesús ya tenía todo organizado. El Rey de la Gloria sabe cómo hacer su trabajo. No le digas al Señor cómo hacerlo, solamente pídele al Señor que lo haga, pero deja que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. A veces queremos ayudarle a Jesús, a veces queremos ayudarle y decirle: es que mira, si no vienes ahorita, se va a morir, esto se va a acabar. ¿Y qué si se muere? ¿Y qué si se acaba? No importa, porque tenemos al que es la resurrección y la vida, tenemos al que está con nosotros, tenemos al que puede hacer lo imposible posible. No podemos limitar a Dios en nuestros ojos físicos, carnales. Tenemos que dejar de creer a esa voz que nos dice: es que si no se hace ahora, no se va a hacer nunca. No. Si no se hace ahora, entonces Dios lo hará mañana. Y si no lo hace mañana, lo hace pasado mañana. Pero así estaba Marta y María. No llega un día, 2 días que le enviamos la carta. Ya nos dijeron que la leyó y no llega. 3 días recibió la carta y Jesús no llega. ¿Qué es lo que está pasando? 4 días. Se murió Lázaro y después nada que llegaba Jesús. Lo enterraron Lázaro. ¿Y dónde está Jesús? Lo enterraron, pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días de muerto. Nada que llegaba Jesús. Y cuando llega la palabra de Dios prácticamente me indica que Marta, ya después de haber enterrado a su hermano, se quedó a las afueras de la ciudad esperando. Yo quiero ver a Jesús, necesito ver a Jesús porque yo sé que Él iba a venir, pero no sé qué habrá pasado. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Mire, Betania estaba cerca de Jerusalén. Jesús estaba prácticamente cerca, pero se demoró. Se demoró. Muchas veces Jesús está a tu lado y Él está esperando. ¿A qué? Él está esperando a que las cosas aún se pongan más difíciles. Pero ¿cómo? ¿Cómo está esperando Dios a que las cosas se pongan más difíciles? Sí, pero ¿por qué? Porque la gloria de Dios va a ser manifestada. Porque a Dios nadie le va a robar su gloria. Porque esa enfermedad, así como lo dijo con Lázaro, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero Lázaro llegó a ver la muerte, sí.
pero también vio la resurrección. Lázaro llegó a ver la muerte, pero después de esto vio la gloria de Dios y vio como un hombre es capaz de levantarse aún después de 4 días de estar ya su carne podrida y de la muerte tenerlo más fuerte que nunca. Cuando la muerte oye la voz del Señor Jesucristo: Lázaro, ven fuera. Nada más la muerte lo único que tiene que hacer es soltarlo. Cuando inmediatamente la carne de Lázaro podrida comienza a escuchar esa voz: Lázaro, ven fuera, las células comienzan a revivir. Inmediatamente el cuerpo comienza a restaurarse, comienza la carne a restaurarse, comienza todo a volver a su lugar. Y en el nombre de Jesús, Lázaro sale de esa tumba y tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, lo único que necesita escuchar es la voz del Señor Jesucristo diciéndoles: tiempo de levantarse, es tiempo de salir de ese lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. En este momento decide en esta hora dejar de creer a la voz que te dice que ya estás fracasado, porque hay una voz que te está diciendo en este momento: ven fuera de tu muerte, ven fuera de tu fracaso, ven fuera de tu caída, ven, levántate en el nombre de Jesús. Ven fuera de esa tumba en la que se ha estado por 4 días. Ven fuera en esta hora en el nombre de Jesús. Deja de creer a la muerte. Deja de creer a la frustración. Deja de creer al mismo diablo. Deja de creer a la enfermedad. Deja de creer a eso que se ha atravesado en tu medio. Y comienza el día de hoy a decir: yo voy a dejar de creer a esta voz. Yo voy a dejar de creer a lo que estoy viendo. Y voy a comenzar a creer que hay un Dios que está conmigo y que va a haber voz de júbilo en mi tienda y que va a haber voz de alabanza. Y también voy a creer el día de hoy que viviré y no moriré, y mi boca van a contar. Mi boca va a contar lo que Dios ha hecho. Así que, ¿a qué voz quieres creer el día de hoy? Pero yo quiero animarte en este momento. Jesús está lo más cercano a ti, como tú nunca antes lo habías sentido. Pero va a obrar en el momento oportuno, en el tiempo exacto. Va a ser su obra para glorificar su nombre en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en el ministerio, en tu casa, en tu negocio. Así que en el nombre de Jesús, el día de hoy, decide creer a la voz de Dios y deja de creer a las voces de los demás que te dicen que ya no vas a poder, que ya es muy tarde. No es muy tarde para Lázaro. Era muy tarde para Marta y para María. Señor, si hubiera llegado antes, mi hermano hubiera vivido. Mi hermano hubiera sido sano si hubiera llegado antes, Señor. Es muy tarde para Marta y María, pero no es muy tarde para Lázaro. Para Lázaro todavía hay una oportunidad de levantarse y de glorificar el nombre de Dios. Así que, en el nombre de Jesús, te dejo con esta palabra en esta mañana. Que el Señor Jesús te fortalezca. Amén, gloria al Señor.